La Argentina está entre los peores de la clase. Vos te preguntás cómo manejamos la pandemia y tenés dos maneras. Una es simplificarla al relato de determinados funcionarios que eligen decirte que por tal o cual cosa la batalla está entre provincia y ciudad. La otra es mirar los números. Hoy, como cuando haces un examen en el colegio, ese colegio al que no podemos ir, el colegio presencial al que no podés participar, una agencia internacional que se llama Bloomberg le dio la nota a la Argentina. ¿Qué hizo Bloomberg? Miró un total de 53 países. 53 países con las economías más disímiles. 53 países con las estrategias más distintas. ¿Sabes el puesto que obtuvo la Argentina entre 53 países? En lo que ellos llaman la resiliencia frente al COVID, quedó 51 de 53. Solo 2 países tuvieron peor resultado que la Argentina. Y fíjate qué analizan, que también te puede servir esto para ver el todo cuando hablamos de pandemia. ¿Por qué estamos 51 de 53? ¿Por qué integramos el país de los peores en materia de desempeño o resiliencia frente a la pandemia? Porque el manejo de la pandemia se ve con una integralidad. Los países que manejan bien la pandemia, primero piensan en vos y dicen, mira, estamos, como bien dice el gobierno nacional, como dice el gobierno provincial, como dice el gobierno de la ciudad, estamos ante un fenómeno exógeno, un fenómeno que nadie esperaba, que es el COVID. Un COVID que ya empezamos a conocer allá lejos y hace tiempo. Y a partir de ahí lo que juzga este estudio es cuánto te alteraron a vos económica y socialmente. En el mundo no se habla de la antinomia, salud o economía. En el mundo se habla del complemento entre salud, educación y economía. La integralidad de esos factores hacen al manejo de la pandemia. Lo otro que miran es las tasas de mortalidad. Lamentablemente en las tasas de mortalidad tampoco estamos entre los primeros de la clase. El cuarto de los factores tiene que ver con algo que Carlos Pañi te viene contando sistemáticamente todos los lunes en su Odisea Argentina, y es las pruebas de acceso a las vacunas, pero sobre todo, ¿qué mira un país al momento de comprar vacunas? ¿Qué tiene que mirar un país al momento de comprar vacunas? El efecto de esa vacuna, la disponibilidad de esa vacuna, la cantidad de personas que pueden vacunar con esa inversión, que es la que hace el Estado. Vale la pena recordarte que el Estado sos vos, el Estado soy yo, el Estado son los impuestos que pagás, y los funcionarios son quienes sirven a quienes habitamos esta República Argentina. Y son esas vacunas las que tienen que dar el impacto para que la mayor cantidad de población esté vacunada a esta altura de los hechos. ¿Tenés los números de la vacunación en la Argentina? ¿Quiénes tienen 2 dosis? Menos del 2% de la población. Y hay países donde eso pasó hace un año. También mira este boletín la libertad de circulación como una variable integral. Si la restricción es la única solución que tiene un país ante la pandemia, lo que te va a generar es que esté peor tu situación económica, tu situación psíquica, tu situación social, tu tasa de mortalidad, tu acceso a las vacunas y tu libertad de circulación. Y te tiro algunas preguntas que tienen que ver con 3 variables de lo que viene. Porque el viernes, como te decían hoy durante toda la programación de La Nación Más, el viernes es el día D, pero mañana y el jueves empieza a ser cuando empezamos a conocer los anuncios. ¿Alguien se pregunta cuando habla el ministro Trota, que lo escuché esta mañana en las radios, hablando de esa presencialidad selectiva y demás? ¿Cuál es el plan que tiene nuestro país, nuestro gobierno nacional, para que el 1,5 millones de chicos que dejaron las escuelas para siempre, según Flaxo, vuelvan? ¿Alguien se pregunta qué pasó en el último año? ¿Cuál fue la inversión para que la conectividad de los chicos con menos recursos sea mejor?
¿Cuál es la tecnología? ¿Cuál es el trabajo que se hizo durante un largo año para que ese acceso sea realmente más genuino? ¿Alguien se pregunta qué hacen hoy los directivos de escuelas cuando les llega una circular 2 días antes de una medida y tienen que rearmar todo y todos los docentes tienen que recalcular? ¿Alguien se pregunta por qué te decían los mismos funcionarios que hoy defienden la vacuna Pfizer que la vacuna Pfizer no funcionaba? Y hoy lees, como publicaron Alconada Amón y José Costa, que hubo reuniones para retomar, y como la propia funcionaria Nicolini admitió que hay negociaciones para retomar la vacuna de Pfizer, una vacuna que te decían que no funcionaba, que no servía y de golpe pasa a ser una vacuna potencial. Y alguien te dice por qué el resto de los países no tienen el mismo problema de inflación y la Argentina está sistemáticamente tropezando entre los 3 países con mayor índice de precios de América Latina, solo superada por 2 economías destruidas en materia de libertad y en materia también de inversión. Preguntas de esta bendita Argentina.